hermanos. Hermanos, siéntanse bienvenidos. Somos a Capilla Calvario del Desierto Alto. Hermanos, me siento gozoso de estar aquí de nuevo con ustedes, hermanos, preparándonos para alabar al Señor. Hermanos, se ponen de pie para empezar con una oración, por favor. Padre bendito, Señor, te damos gracias, Padre, por este día que nos das, Padre, Señor. Padre, por este tiempo, Señor. Este lugar, Padre bendito, donde venimos libremente, Señor, adorando tu santo nombre, Señor. Señor, te queremos dar las gracias, Señor, por lo bueno que eres, Padre. Padre, por siempre estar con nosotros, Señor, en las buenas y en las malas, Padre bendito. Padre, pidamos de tu Espíritu Santo, Señor, que sea derramado en este lugar, Padre bendito. Que nos toque lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Para entender las cosas que te fallamos, Padre Santo. Para pedirte perdón, Padre bendito. Padre, para que nos ayudes a seguir adelante, Padre Santo. Padre Santo, te pido por este tiempo, Señor, por la palabra del día de hoy, Padre Santo. Padre, que seas tú hablando a través del pastor, Padre bendito. Padre, que siempre seas tú hablando a través de él, Padre Santo. Padre bendito, y por el resto del servicio, Señor. Señor, te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, antes de sentarme, el hermano Kid tiene una canción que quiere compartirnos, una nueva canción. Dice que son 3 frases, pero en las primeras 2 líneas, que son las que un poquito se van a cambiar, pero el hermano Kid nos va a enseñar cómo más o menos se canta esa canción. Si lo pueden seguir, por favor. Okay. So the first verse, this song goes like this. Got it? Okay, second verse is like this. Too bad is peace and joy. Refugio en Matamenta. Is that it? See? Okay. Third verse. Okay, it goes like this. Right? I'm just going through the psalm. Okay. It goes like this. Tu es mi esperanza. Mi gozo, mi paz, tú es mi vida. ¿Está bien? Okay, so it goes like this. The other it's easy. Simple. Okay. It's on? Can you check it? Yeah. Ah, there we go. Awesome. Ready? Okay. We'll go from the second verse. You want to go from where Jesus is? Jesus right there? Okay. Okay, we're doing Jesus. We're going to do Jesus and second verse. Jesus.
A las 12:15 pueden salir. Si no termino yo para ese tiempo. Así es que, amados de Dios, siéntase bienvenido y bienvenida a todos, cada uno de ustedes. Y también recordarles que hay dos fechas que, para no confundirnos, cualquiera que sea la razón, domingo 18 de diciembre tenemos nuestra cena de Navidad como familia, después del servicio. Terminado el servicio en eso de las 12:15, 12:30. Ese es el domingo 18 de diciembre. Pero el domingo de Navidad, que es el 25, solo tendremos, la iglesia inglesa solo tendrá un servicio y es a las 8:45. Y es el único día que lo vamos a hacer a las 8:45 en español también. Así es que esos dos, 18 y 25. Uno es la convivencia que hay que traer, como dijo el hermano Juan, si ustedes gustan, nos gusta comer, es por seguro, y tener comunión, tener compañerismo unos con los otros, y después podemos pasar Navidad junto con nuestras familias, ¿verdad? Así es que cordialmente invitados a esas dos fechas que recordemos. Por lo demás, si usted trae una Biblia, y la podría abrir junto conmigo en 1 de Juan capítulo 5. Y si alguien necesita una Biblia, levante la mano y alguien le puede prestar una Biblia. 1 de Juan capítulo 5. La fe que vence al mundo. Vamos a leer 5 versículos, ¿estamos ahí? Dígame. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Padre, esta mañana
una vez más alabándote, alabando tu santo nombre, dando gracias, bendiciendo, Señor, la oportunidad también que nos das, bendiciéndote a ti, Señor, reconociendo que eres tú, Señor, el que tiene control de nuestras vidas, y reconociendo que es por ti que estamos aquí, Señor. Nosotros no te buscamos a ti, tú nos has buscado a nosotros y nos has amado primero. Y damos gracias por eso, por ese gran privilegio. Señor, en esta mañana, por medio de tu Espíritu Santo, también que una vez más nos instruyas por medio de tu palabra, Señor, y tiempo que pasemos de comunión y tiempo también de oración. Te ofrecemos todo a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de nuestro mensaje, de nuestro texto, es La fe que vence al mundo. Juan nos ha estado hablando del amor, ¿verdad? Y sigue tratando del amor, acerca del amor. Y hemos hablado, considerado bastante de nuestro amor hacia Dios y el amor mutuo entre los hermanos. Y esas dos cosas son características genuinas que se manifiestan en la vida de los creyentes. Una de las características genuinas. Voy a hablar de esas características esta mañana. Además de la característica del amor que nos ha estado hablando el apóstol Juan, también él habla acerca de la fe de los creyentes, y nos habla de esto en este pasaje. Y la Biblia, por supuesto, que tiene mucho que decir acerca de la fe. Uno de los versículos muy populares que quizás usted pueda recordar, que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. También sabemos que la fe juega un papel muy importante en nuestra salvación. Pablo nos dice en Efesios 2:8 que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Amén. Y nos dice que caminamos por fe y no por vista. Así andamos. Nuestra vida debe de andar así, por fe y no por vista, porque hay veces en que los tiempos se ponen difíciles y tenemos que echar mano a la palabra de Dios, ¿verdad? Por fe, a lo que Dios dice. Eso el apóstol Pablo también lo dijo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Pero este pasaje que estudiamos esta mañana, que voy a tratar de ser rápido porque tenemos comunión y oración, las características de la fe del amor y la fe dentro de nuestras vidas. Nos dice cómo debemos de ser. Es decir, viviendo conforme al deseo de Dios y agradándolo a Él. Mostrando tanto amor como fe a la vez. Pablo también nos habla acerca de esto, esta conexión entre el amor y la fe. Y él dice en ese capítulo del amor, en 1 Corintios capítulo 13, versículo 13, dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero mayor de ellos es amor. Así es que nos vamos a tomar un poco de tiempo pensando y tratando estas cosas, de cómo colaboran el amor y la fe. Y nos da aquí algunas pruebas que nosotros podemos saber y determinar si verdaderamente conocemos al Dios
que la Biblia nos habla. Es decir, si hemos nacido de Dios. Hemos escuchado esos términos muchas veces en inglés, dicen born again. Cuando una persona es nacido de Dios o ha nacido de nuevo, su actitud hacia Dios cambia. Miren lo que dice el versículo 1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. La salvación viene como resultado de una iluminación que el Espíritu Santo da a la persona. Alguien que está perdido y que no puede salvarse a sí mismo. Y él o ella entrega su vida al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, habiendo confiado en Él para salvación. Cree y tiene fe. Permítame darle una pequeña ilustración que leí por ahí. Una persona que reconoce estas cosas, que reconoce que él es un pecador y que Dios ha mandado a su Hijo a este mundo para pagar por sus pecados. Me hace recordar esta historia parecido así, como aquel hombre que se encontraba en un edificio de varios pisos y el edificio estaba en fuego, en llamas. Y él, a punto de ser atrapado por las llamas, ¿verdad? Por el fuego, escuchó a los bomberos de abajo que gritaban: salta, nosotros te salvaremos. Ese hombre se encontraba en una situación que tenía que decidir. Y quizás pudiera pensar: mi vida está en juego. Si me quedo aquí, seguramente seré quemado vivo. Y me están diciendo que salte. Y ellos dicen que me van a atrapar en esa, no sé cómo decirle, esa malla que usan para cuando se tiran, ¿verdad? Detenida por varios hombres, varios bomberos. Y dijo: ¿podré creer lo que ellos dicen? Pero si él cree que aquellos bomberos lo podrían salvar o atrapar en esa malla, su creencia en eso no tiene valor solo decir yo creo. Yo creo que esto me van a salvar, me van a atrapar en esa malla. Su creencia viene a suceder cuando él actúa a su creencia. ¿Sí me entiende? Y él dice: creo que me atraparán, y salta al espacio. Hace ese compromiso de saltar al aire y dice: yo confío que estos hombres me van a salvar. Una vez que he hecho esto, ya no hay vuelta atrás. Se ha comprometido totalmente. La idea que estoy tratando de darles es que este tipo de creencia
que tenemos cuando llegamos a conocer a Dios, a este Dios de la Biblia. Llegamos a reconocer que vamos a morir si continuamos en el estado en que estamos. Y mucha gente cree eso, mucha gente cree en Dios. Pero luego reconocemos que pereceremos si continuamos así. Y luego el Espíritu Santo el Espíritu Santo de Dios nos ilumina y nos damos cuenta de que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Entregamos nuestras vidas al Señor Jesús. Entonces nosotros creemos que Jesús es el Salvador y Él es el Cristo, el Hijo de Dios que vino a salvar. No es hasta que una persona lo reconoce y lo acepta y actúa sobre esa base. Como aquel hombre que sabía que iba a morir en las llamas si no saltaba. No había tiempo más que perder. Y Dios está hablando de esa misma manera. La fe va acompañada con acción. Una vez que he entendido y comprendido esto, podríamos decir que aquí en este primer versículo, todo aquel que cree en Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Observes esto, nacido de Dios. Cuando una persona hace esto, cambia su actitud hacia Dios. No, ya no más es aquel viejo que está allá arriba, ¿verdad? Sino viene a ser un Dios personal y llega a comprender más de Él. Su actitud cambia hacia Dios. Y aquella persona cambia cuando reconoce que estaba a un suspiro de distancia de un infierno ardiente. Es como les he dicho anteriormente, como que nosotros como pecadores hemos estado a un hilito que nos cuelga de no caer al infierno. Y eso es lo que nos sostiene, es Dios. Cuando nosotros reconocemos que no podemos salvarnos a nosotros mismos, que hemos creído, decimos y damos ese salto de fe a los brazos de Jesús para la salvación, es cuando hemos creído y hacemos ese paso, ese salto hacia la ilustración. Y esta creencia, una vez que ha creído, hay otra prueba que podemos decir, que podemos examinarnos y la actitud hacia el pecado cambia. Ahí leímos que el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Nacido de Dios. Observe esa palabra. Es cuando Dios nos salva. Algo muy radical, algo que pasa. La Biblia dice que hay un nuevo nacimiento, nacemos de nuevo. Una nota que hay que hacer aquí, no está diciendo que es una reforma de su vida anterior. No. Dice que esto es un nuevo nacimiento. Creímos en el Señor Jesucristo, ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo. Las cosas viejas pasaron y aquí una nueva creación, una nueva vida en Cristo Jesús. Y a medida que esta nueva vida comienza a desarrollarse dentro de nosotros, ya no vemos el pecado como antes. Ya no es igual, o no debe de ser igual, si es así.
este nuevo hombre, esta nueva mujer quiere vivir una vida piadosa. Y no estoy diciendo que va a vivir una vida perfecta, pero quiere vivir una vida piadosa. Permítame decirle algo que es un poquito fuerte. Nosotros nos engañaríamos a nosotros mismos si decimos que somos hijos de Dios, pero seguimos viviendo como antes. Si no se ha producido una nueva transformación, es porque nunca hemos nacido de nuevo. Lo primero que debemos de ver, pienso, conforme al que veo aquí, es que debemos de examinarnos a nosotros mismos si nuestra actitud hacia Dios ha cambiado. Usted sabe, yo crecí en un hogar cristiano, no muy común en aquellos días, pero yo sabía de Dios, tenía temor, cierto temor de Dios. El yo que está allá y sé que nos está viendo y sí, sé que hay un Dios, pero nunca había dado ese paso de fe al aceptarlo y confiar en Él, creer. Así es que la manera de ver el pecado debe cambiar. Tercero, nuestra actitud hacia los demás cambia, debe cambiar. Les decía que estaba hablando del amor a Dios y el amor mutuo entre los hermanos, entre los creyentes, ¿verdad? Acabamos de terminar el 1 Juan capítulo 4, pero continúa hablando acerca del amor, acerca de los hermanos y debe de ser algo importante que quiere Dios, que repetirnoslo una y otra vez. Cuando una persona llega a conocer al Señor, su actitud hacia Dios y a los hijos de Dios va a cambiar, empieza a cambiar ahí en ese momento. Mira lo que dice el versículo 1 y parte del versículo 2, la primera porción del versículo 2. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que lo engendró, ama también al que es engendrado por él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios. Pasamos ahí. Muchas personas que profesan ser salvos tienen dificultad para pasar esta prueba. Es decir, les dicen a todos que su actitud hacia Dios y hacia el pecado ha cambiado, pero la actitud hacia los hermanos no ha cambiado. Podemos decir que cada iglesia habrá personas que digan amar a Dios, a quien no han visto, pero desprecian a los hijos de Dios, a quienes sí ven, a quienes sí hemos visto. Hay algo que no concuerda aquí, si es así nuestra manera de pensar. Es imposible amar a Dios y odiar a sus hijos, a los hijos de Dios. No va. Sus hijos que están hechos de acuerdo a su imagen. En el capítulo anterior, en 1 Juan 4:20, dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien ha visto? Cuando se trata de profesar, siempre debemos recordar que una persona puede decir lo que quiera, puede profesar lo que quiera. Y quizás al hacer esto, se pueden engañar a muchas personas.
pero nadie jamás ha enseñado al Señor Jesús, ha engañado al Señor Jesús. El Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Se dan cuenta? No podemos engañar a Dios. Puede que uno pueda ser muy religioso, pero Dios conoce el corazón y Él no se puede engañar. Ahí de antemano el Señor dice que en aquel día muchos se presentarán ante Él y dirán, contándole, Señor, mira todas las cosas que hicimos, Señor. Y el Señor dirá, apártense de mí, nunca los conocí. Eso es lo que dice ese versículo. Una de las maneras más claras en que puedo decir que alguien ama al Señor Jesús es porque ama a los hermanos. La palabra de Dios dice en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Voy a repetir un poquito. La primera prueba es la actitud hacia Dios ha cambiado. Es un segundo, si nuestra actitud hacia el pecado ha cambiado. Tercero, ¿qué debemos de hacer? Lo que debemos hacer es ver si nuestra actitud hacia los demás ha cambiado. Es como examinarse a uno mismo. Es lo que está diciendo Juan. Y continúa hablando acerca de esto. Y después debemos de ver si nuestra actitud hacia la palabra de Dios ha cambiado también. Versículos 2 y 3, donde en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ahí está. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Esta es la palabra de Dios. Guardamos sus mandamientos. Hay algunos que profesan conocer a Jesús como su Señor y su Salvador, pero prefieren hacer cualquier cosa aparte de escuchar las enseñanzas y la predicación de la palabra de Dios. Y muchas veces podemos inventar excusas absurdas que uno puede imaginarse para así no asistir al oír la palabra de Dios. Y hay del otro lado también, que puede ir a la iglesia y cada vez que las puertas están abiertas y escuchan la palabra de Dios, pero luego se olvidan de lo que escucharon, casi tan pronto como llegan al estacionamiento y abren su auto. No hay de los tres, ¿verdad? Hay gente que sí escucha la palabra de Dios y cree en ella y actúa sobre ella. La idea es de examinarnos a nosotros mismos. ¿Dónde estoy yo en esas tres? Santiago habla de esto en capítulo 1, 23 al 24.
Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante al hombre que mira su rostro natural en un espejo, porque se mira a sí mismo y se va, e inmediatamente olvida qué clase de hombre era. La palabra de Dios es un espejo para nosotros, muestra nuestra situación, nuestra necesidad de Él. ¿Sabe que Dios es tan amoroso, tan misericordioso, tan paciente con nosotros, que nos está esperando siempre? Así es. Yo leo estas escrituras que son ciertas, pero quiero que sepa que Dios lo ama y lo está esperando. Nos ama de tal forma que si hay alguien que es paciente, es Dios. Por su amor hacia nosotros. Pero todas estas cosas que están escritas en su palabra son ciertas. La palabra de Dios, nos dice Santiago, que la palabra de Dios revela nuestros pecados inmundos y que deberíamos de guardar sus mandamientos, pero muy pronto se nos olvida. Es como aquella persona que dice que se mira en el espejo y se va y se olvida de cómo se veía. Pero el Hijo de Dios, aquella persona que conoce a Dios y quiere más de Él, va a escuchar cuando se predique su palabra. Y él o ella atenderá al llamado de Dios de guardar sus mandamientos. Les decía que creer y actuar sobre eso. Así es que debemos de ver si nuestra actitud acerca de la palabra de Dios, en otras palabras, lo tomo en serio. Bueno, más me entra por un oído y me sale por otro. Y Dios me está diciendo, te amo, y estoy dispuesto a recibirte. Si tan solo creyeras y confiaras en mí, y tiene que ser un paso de fe. El apóstol Juan está hablando de ese nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento viene a recibir a Cristo en su corazón. Él lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, ¿verdad? Que es necesario volver a nacer para vivir eternamente. Dice ese nuevo nacimiento cuando cree y por fe lo acepta y actúa sobre esa fe, sobre esa creencia en la palabra de Dios. Y luego, versículos 4 y 5 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es una pregunta, ¿verdad? Nuestra actitud también hacia el mundo debe de cambiar. La idea es esto. Podemos estar en la iglesia, profesar, ser salvos, pero si nuestro amor por el mundo es más fuerte que el amor del Señor. Vivimos en una era donde el mundo se ha infiltrado en muchas iglesias, como nunca antes quizás. Muchos miembros o gente que asiste a las iglesias hoy en día, no hay gran diferencia de la gente del mundo. Mira las mismas cosas y los mismos pecados que se miran en la televisión. Y aquellos, podemos leer también las cosas que los mismos pecadores leen y gozarse de ellos, ¿verdad? Decimos también, o podemos decir, chistes que cuentan los pecadores como si nada.
No hay diferencia. Quizás también uno puede poner los deportes y la recreación antes que servir al Señor, como lo hacen los pecadores. Permítame decirle que no tiene nada mal los deportes ni la recreación. Pero cuando viene primero, pues, ahora voy a ver el juego, ahorita que estamos en el mundial. Porque para mí eso es más importante que Dios. Grave, lo demás lo está pasando 2 o 3 veces después de que lo ve en vivo. A mí me gusta el fútbol. Pero si eso, no hay diferencia en mí. Y sabe que lo más triste es que en muchas ocasiones no hay la más mínima diferencia en algunos de los que dicen amar a Dios y aquellos que no hacen la profesión de amar a Dios. Vivimos en ese mundo así, que no hacemos diferencia. Mire, una de las mejores maneras de decir que una persona no conoce al Señor es cuando usted puede ver que ama lo que la Biblia dice que debe de odiar. Y odia lo que la Biblia dice que debe de amar. Se han cambiado las cosas. A lo bueno le llamo malo. Y a lo malo, bueno. Nuestra actitud hacia Dios, hacia el amor a Dios, hacia los hermanos, hacia la palabra de Dios y hacia el pecado. Dios nos ha llamado con un propósito. Nos ha escogido en este mundo para ser sus embajadores, ¿verdad? De su palabra. Un privilegio muy grande. Nos ha llamado a amar a Dios primeramente y luego a los hermanos. Ese nuevo nacimiento, cuando una persona recibe a Cristo, tiene que recibirlo. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Yo nomás recalco en lo que dice. Para entrar al reino de los cielos es necesario volver a nacer. Y no reformarse, nada más, cambiar, solo. No. Actúe sobre su creencia en Dios. No decir solo yo creo en Dios, sí hay un Dios por ahí. Sí, yo sé que este universo ha sido creado por Dios. El apóstol Pedro, una de sus primeras predicaciones que él hizo en el libro de los Hechos, capítulo 1, él predicó el arrepentimiento y de volverse a Dios y ser bautizados, dice él. Y en aquella ocasión miles de personas vinieron al Señor. Me parece que el capítulo 1, corríjanme si estoy equivocado, pero es en Hechos, los primeros capítulos. Las personas venían y entregaban sus vidas a Dios. Y hoy en día, Dios está en ese negocio. Personas están viniendo a Cristo. Están actuando sobre su fe. Sí, yo creo que hay un Dios. Sí, yo creo que Dios me ama tanto que ha mandado a su Hijo. Me arrepiento. Es cuando actúa, cuando lo hace. Si no, es simplemente buenas frases, buenas palabras, se oyen bonito, se oyen bien. ¿Les recuerdan a aquel hombre del edificio en llamas? Que tenía que hacerlo. Si no, moriría. Y Dios nos ama tanto que quiere darnos la vida eterna. Es más, el deseo de Él es que nadie perezca. No importa lo que haga
hecho, no importa cómo haya vivido, si verdaderamente se arrepiente y viene a sus pies, Él es tan amoroso. Y su palabra dice que si nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿verdad? Confesamos nuestros pecados a Él nos perdonará y nos restituirá. Palabra muy grande. Primera de Juan 1:9. Cosas que el apóstol Pablo continúa hablando acerca de este amor hacia los demás. Amar a Dios y después nuestros semejantes. Padre, damos gracias una vez más por este privilegio de poder aprender de ti, de tu palabra, Señor, que ahora, antes de tomar esta Santa Cena, Señor, estos elementos que nos recuerdan, Señor, tu obra en la cruz, que tomemos unos segundos para pensar, unos minutos y decir, Señor, yo quiero actuar sobre esta fe que tú nos has dado, Señor. Ayúdame. Perdóname, Señor, y ayúdame Señor, a perseverar. Yo quiero ese nuevo nacimiento, Señor, en Cristo Jesús. Padre, te damos gracias por ese privilegio que nos has dado. Señor, al tomar estos elementos, Señor, recordamos, Señor, una vez más tu gran sacrificio. Tu cuerpo quebrantado en la cruz y tu sangre derramada en el Calvario. Esa sangre es un nuevo pacto, Señor, que nos limpia de todo pecado. Padre, por fe hacemos esto, por obediencia a tu palabra, hasta que tú regreses, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.